Un empate a 0 goles entre Colombia y Canadá anoche en el estadio Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey, localidad de Harrison, no se ve tan malo. Las razones son claras. Este es el penúltimo partido que jugó anoche nuestra selección en la ciudad de Nueva Jersey por este 2025, preparándose fuertemente para la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. La razón es esta también, que tiene que ver con la selección de Nigeria, y es que nos cancelaron el amistoso que iba a ser para el 18 de noviembre a las 8 de la noche en la capital del mundo, en Nueva York, más exactamente en el estadio de béisbol, el Citi Field, ya que la selección nigeriana clasificó a la repesca por el África para acceder a los playoffs de la Copa del Mundo en el mes de marzo. Y es a partido único en territorio marroquí. La selección de Nigeria se va a enfrentar contra la selección de Gabón, mientras que los cameruneses se van a enfrentar a la selección de la República Democrática del Congo. Bueno, la figura del partido, JP Stay, el arquero ahora del Vélez Sarsfield del fútbol argentino, Álvaro Montero, esta selección que también formó con Román, con Sánchez, Lucumí, Mojica, Portilla, Ríos, Quintero, Campas, Lucho Díaz, el del Bayern Múnich, y Juan Camilo el Cucho Hernández. Al final, un 0-0 que no se ve tan malo para la selección en su preparación para la Copa del Mundo, y este fue el penúltimo partido de la selección colombiana por este 2025. El último será en un mes, donde en el Chase Stadium de la ciudad de Miami, localidad de Fort Lauderdale en la Florida. Allí donde juega el Inter Miami de Lionel Messi en el fútbol soccer de los Estados Unidos de Norteamérica, que es otro de los anfitriones que va a albergar el próximo mundial junto con México y junto con Canadá. Y muchos cambios hizo precisamente el técnico Néstor Lorenzo. Ingresaron primero Kevin Castaño, James Rodríguez, después ingresó al terreno de juego Yasser Asprilla, Jefferson Lerman, Rafael Santos Borré, Kevin Serna, David Ospina, Davincho también tuvo como suplencia Daniel Muñoz, Gerson Mosquera, Álvaro Angulo, Luis Javier Suárez, el jugador del Sporting de Portugal, Wilder Dita, Johan Carbonero y Kevin Mier. Esa fue precisamente la suplencia del equipo colombiano anoche en el partido frente a la selección de Canadá. El partido 0-0, muy bueno para la selección colombiana, sumando un puntico para ser más cabeza de serie de la Copa del Mundo. ¿Qué tal que la selección colombiana juegue en territorio mexicano, en el mítico Estadio Azteca? Buena sensación, como también en el Akron Stadium de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, allí donde juegan las Chivas Rayadas. Otro amistoso que resultó interesante en el Estadio Akron, en la ciudad de Guadalajara, en el mismo escenario donde juegan las Chivas Rayadas, fue uno para México, otro para Ecuador. En el minuto 3, el tanto del partido de los mexicanos que dirige el técnico Javier Aguirre fue del jugador Germán Bertaremi. Pero a los 20 minutos el equipo de Becasese fue precisamente del jugador Jordi Alcibar. En el estadio Ajinomoto en Chofu, Tokio, la localidad que es precisamente que tiene esta ciudad de Tokio en territorio japonés, esta selección nacional como los grandes, en un amistoso derrotando a la selección de Brasil, que precisamente formó con Sousa, con Bruno, con Paulinho, con Beraldo, con Carlos Augusto, con Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá, Luis Enrique, Vinicius Junior y el jugador Martinelli, pero esta selección que dirige Carlo Ancelotti con una pobrísima preparación en su gira por el Asia. Si es que el viernes pasado esta selección de Brasil goleó 5-0 en el Estadio Mundialista de Seúl a la selección de la República de Corea, pero las cosas no son como son y la selección de Brasil, tremendo papelón que está haciendo para llegar a la Copa del Mundo en el mes de junio, pero bueno. Y eso que los brasileros comenzaron ganando con el gol de Paulo Henrique en el minuto 26 y en el minuto 32, Gabriel Martinelli. Así terminó la primera parte para el equipo brasilero, arriba en el marcador, 2-0 en el estadio Ajinomoto de la ciudad de Tokio, localidad de Chofu. Pero ¿qué pasó en la segunda parte? Se desconfió
la selección brasileña y se distrajo, digámoslo así, el técnico Carlo Ancelotti y todos los jugadores del equipo brasilero también, porque a los 52 minutos el gol de Takumi Minamino encendió las alarmas por parte del equipo brasilero, prendió las sirenas de auxilio. A los 62 minutos, Keiichi Nakamura, el 2-2 para el equipo japonés. Y en el minuto 71, Ayase Ueda, para que el equipo japonés, con pasos de gigante, derrotara a una débil Brasil que está teniendo pobrísima preparación para la Copa del Mundo. Es que estos brasileros no saben vivir sin el Rey Pelé, Edson Arantes do Nascimento, ni siquiera Marimar, costeñita soy y claro, tenía que ser Neymar Jr. Que por ende Neymar ya prepara su retiro del fútbol como futbolista activo. Neymar Jr., ¿qué te pasa? ¿Eres nena o qué? Sí, parece una nena, una nenita, Neymar. Quiere que llore como un bebé, pero bueno, quiere que le consiga tampones, pero bueno. No hablemos más de eso de Neymar. Ellos verán si Brasil quedan fuera de la Copa del Mundo en la primera ronda, es decir, en fase de grupos. Argentina vacilándole la vida a la selección de Puerto Rico. Estuvo haciendo presencia ayer en el amistoso nada más y nada menos que el reggaetonero o el ex reggaetonero Daddy Yankee ayer en el estadio Chase de la ciudad de Miami, localidad de Fort Lauderdale, la cancha del Inter Miami. A los 14 minutos el primer tanto del partido del jugador Alexis McAllister del Liverpool. Repitió en el minuto 36, pero antes del gol, el segundo de McAllister, Gonzalo Montiel de River Plate marcando en el minuto 23 y ya en la segunda parte, autogol en propia puerta del equipo puertorriqueño que marcó Steven Echavarría, minuto 64, minuto 79, Lautaro Martínez, sí, el mismo que le entregó por segunda vez consecutiva la Copa América a la selección argentina y llorando todos en Colombia, pero bueno. Él mismo volvió a marcar en el minuto 84 y la selección argentina con pasos de gigante por lo menos para despedir a la gran leyenda que tiene el fútbol argentino con una Copa del Mundo Sub-20 ganada en el 2005, con muchas Champions League, muchas ligas españolas con el Barcelona y muchas ligas también con el Inter Miami, con el Chelsea, con el PSG, es tal vez lo del Chelsea, pero bueno, la pulguita Lionel Messi que ganó la Copa del Mundo de Mayores en el 2022 quiere repetir la dosis como también lo hizo en la Copa América pasada, en el 2024, el año pasado. Ayer en el VTV Arena de la ciudad de Moscú, la selección boliviana perdiendo 3-0 contra los rusos. ¡Qué derrota increíble! A lo Olga Znakova. A los 18 minutos, Lechi Layulayev marcando el primero para los rusos. Después el jugador Mirankuk, el 2-0 y el 3-0 en el minuto 57, Iván Sergeyev. Pero tendrán que entender que esta selección rusa ha tenido muchos problemas y por ende ni clasificó a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ni siquiera a la más reciente que vamos a vivir el año entrante, México, Estados Unidos y Canadá 2026. La selección paraguaya en el Estadio Mundialista de Seúl no pudo precisamente con la selección de la República de Corea. A los 15 minutos, Eun Jong-sun, el 1-0, y en el minuto 75, dentro de la segunda parte, el jugador On Jeng-gu. A la selección paraguay ahora le toca la gira por Norteamérica. El 15 de noviembre a las 5 de la tarde enfrentando a la selección norteamericana y el 18 enfrentando a la selección mexicana. Este partido se va a desarrollar en un estadio llamado Ayudome. El partido entre Venezuela y Belice se canceló, pero el partido entre Uzbekistán y la selección de Uruguay sí se pudo jugar. Y en el estadio Hanjevan de la ciudad de Maleka, en territorio de Uzbekistán, la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa derrotó 2-1 a una de las selecciones debutantes en la Copa del Mundo que viene, México, Estados Unidos y Canadá. Los goles del equipo charrúa, minuto 51 Facundo Torres
y en el minuto 60 Juan Manuel Sanabria descontó por el equipo de Uzbekistán el jugador Ginanov. Y con esto así termina la fecha FIFA de octubre. Ya la próxima semana nos ponemos en modo Copa Libertadores de América, modo Copa Suramericana, con los cuartos de final. Los cuartos de final de esos torneos ya pasaron con las semifinales de la Copa Suramericana y de la Copa Libertadores de América. La próxima semana vuelve también lo mejor de las ligas europeas, la Champions League y la UEFA Europa League. Además, tendremos fecha FIFA para las mujeres con el comienzo de la Liga de Naciones de cada continente, de la UEFA, de la Conmebol con el partido Colombia-Perú el próximo viernes en el estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña. Y también tendremos la víspera, el comienzo de un nuevo mundial, el Sub-17 femenino, en territorio marroquí el viernes 2 de la tarde, partido inaugural en el Estadio Olímpico de Rabat. Marruecos frente a la selección de Brasil y el domingo juega Colombia, las niñas Sub-17 que dirige Carlos Paniagua, frente a la selección de España, tío. Y hablemos de inmediato del fútbol profesional colombiano. Es que aquí en JP State tenemos mucho tema para ustedes. El partido clásico de verdes fue para Atlético Nacional. Hay que entender, hinchas del Deportivo Cali, que el verde de Colombia es el papá Atlético Nacional, sí, con 18 estrellas en total, 36 copas en la historia del verde paisa, el Atlético Nacional. Dirigió el cartagenero Carlos Ortega. Y en el minuto 10 adelantó al equipo azucarero Andrés Estupiñán, que es el goleador del equipo azucarero que dirige Alberto Gamero. Pero los dirigidos por el joven Diego Arias no se quedaron atrás y en el minuto 28 Mateus Uribe puso el empate para el equipo verdolaga y el de la victoria Andrés de Jesús Sarmiento, a nuestro juicio, la figura JP 6 del partido, Andrés de Jesús Sarmiento. Al sur de Bogotá, el clásico del altiplano cundiboyacense fue para el Tío Forta, derrotó 1-0 al Boyacá Chicó, quien se hunde en la segunda división del fútbol colombiano. Nada más, 2 años y medio y parece que va a descender. El Boyacá Chicó, había dicho el periodista del programa El Parche del Fútbol, el argentino Mariano Olsen, en el programa de radio de RCN Alerta Bogotá, El Parche del Fútbol, que no cree que va a descender el Boyacá Chicó, va a ser el Unión Magdalena y punto. Pero los ajedrezados, con el arbitraje de Diego Ulloa del departamento del Valle, perdieron 1-0 con el Tío Forta en el Estadio Metropolitano de Techo. A los 32 minutos, Ulloa del departamento del Valle le puso tarjeta roja a Johan Bocanegra. Y sobre la hora, en el minuto 90, ¡qué golazo de chanflecito! Jonier Steve Salas, te fajaste, Jonier. De momento, el Tío Forta es tercero, por detrás del Junior de Barranquilla y del Atlético Bucaramanga, que matemáticamente consiguieron tiquete para los cuadrangulares finales, iba a decir yo cuartos de final. Eso es lo que estamos pensando la próxima temporada, según Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la DIMAYOR, con efecto México, Estados Unidos y Canadá 2026. Carlos el Bananito Betancur dirigió el partido entre el Atlético Bucaramanga y el Unión Magdalena, líder y clasificación directa a cuadrangulares finales. El Atlético Bucaramanga será cabeza del grupo A y el Junior de Barranquilla será cabeza del grupo B. El único tanto del partido, Faber Gil en el minuto 61. Se hunde mucho más el Unión Magdalena para igualarle en descensos al Cúcuta Deportivo. Descendió en 1999, en el 2005, en el 2019 con ese gran regreso que iban a tener en ese año, pero les volvió a ir tan mal porque el Unión Magdalena, sinceramente, la culpa la tiene Eduardo Dávila y la culpa del Boyacá Chicó la tiene Eduardo Pimentel. El hijo es el presidente del Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel. Para mí son los amenazados del Boyacá Chicó y el amenazado del Unión Magdalena es Eduardo Dávila, que no quiere prestarle mucha plata, no le quiere pagarle tanta plata al Unión Magdalena. Increíblemente, este equipo del Unión Magdalena puede ser que se vaya otra vez para la B, para tener los 2 nuevos integrantes del torneo B-Play DIMAYOR. Hasta luego, hasta nunca, siempre los vamos a recordar. Envigado Fútbol Club y el Unión Magdalena, al no ser que va a ser Boyacá Chicó si no le gana a Independiente Santa Fe, y los partidos que restan
de la fase todos contra todos de la Liga Betplay Di Mayor 2 2025. En la capital del departamento de Caldas, el Once Caldas, como que quiere despedir por la puerta de atrás a Hernán Darío el Arriero Herrera. Increíblemente, este técnico no hizo nada. El central del partido fue John Ospina del departamento del Quindío. Y la ilusión creció cuando Jeffrey Arley Zapata puso el primero en el minuto 22. Pero ¿qué pasó en el minuto 30? Se desconcentró la defensa del Once Caldas de Manizales. Y en el minuto 30 el jugador Brian León puso el empate para el equipo del pueblo, para que lo goce muchas, pero muchas veces Gustavo Osorio y Salazar, el analista de Antioquia, además también Oscar Monsalve, Risa Loca y Arriba Rating, el ex humorista de Sábados Felices, pero hoy en día sigue en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio. Y tiene su buen humor y además estuvo en el manicomio de Vargasville. Claro, con sus canciones en esa agrupación formidable de la parranda antioqueña, como lo fue o lo sigue siendo el manicomio de Vargasville, aunque Vargasville, Crisanto Vargas, el popular Vargasville, es el hincha del Atlético Nacional. Risa Loca es hincha del Deportivo Independiente Medellín, aunque le sacó canción al Atlético Nacional por allá en el 2005. Pero el mismo jugador Brian León puso el segundo para el Deportivo Independiente Medellín y en la segunda parte vinieron los goles del argentino polaco Francisco Fridiszewski en el minuto 56, 67 Leider Berrío y 88 Diego Moreno, y está peligrando su presencia en el Once Caldas de Manizales. El director técnico Hernán Darío El Arriero Herrera hasta el momento no dice nada del técnico de Hernán Darío El Arriero Herrera. Bueno, vamos a ver qué pasa con este técnico, si se va o no, o si se queda para el final de temporada, pero bueno. Y el partido entre las Águilas Doradas del municipio de Río Negro, al no ser que la próxima temporada se puedan ir para el municipio de Bello en el departamento de Antioquia, más exactamente a la unidad deportiva Tulio Ospina, con arbitraje de Steven Camargo, empataron a 2 goles, se repartieron los puntos. El Pasto sigue sufriendo, pero bueno, la figura del partido JP Stey para el cuadro pastuso fue Josan Steven Valois, marcando en el minuto 4 y en el minuto 74. Pero 3 minutos después vino la remontada un poquitico para las Águilas Doradas. A los 77 minutos, Wilson Morelo y en el minuto 90, Jorge Luis Rivaldo. Y con esto quedaría haciendo falta el partido entre Millonarios y el Deportivo Pereira. En un ratito nada más, a las 6:20 de la tarde, va a dirigir otro cartagenero y es muy malo, Matorel, revisando el VAR. El central del partido que tiene que ver con este partido y con ese VAR, que Ave María, que esta vez va a ser con 2 luchos, Trujillo del Valle y Picón del departamento de Antioquia. El cuarto árbitro Robinson Merina del departamento de Risaralda. Y los asistentes Carlos Semanate del departamento del Huila y Fernando Castellanos del departamento del Valle. Recuerden que todo el fútbol está primero aquí en JP Stay, porque aquí en JP Stay ponemos todo muy pronto en la radio en Bogotá y en otras ciudades del país. JP Stay en radio, porque aquí ponemos todo.